Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Griselda Lima, directora de la Unidad de Cardiología de CardioClinic, aliado estratégico de Clínica Intermedical. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el corazón cuando nos habla y no lo escuchamos. Para eso traje una doctora que está en directa relación con la primera línea de atención al paciente, la doctora Miriam Bellamízar. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Gracias, Griselda. Un gusto estar acá. Me alegro mucho. Prometo no asustar a nadie. Bueno, solamente lo necesario. Solo lo necesario para que nos consulten. Bueno, muchas veces nos pasa que tenemos los pacientes confundidos, van a la urgencia o vienen a la consulta con medicina general y dicen, bueno, quiero ver al especialista. No saben cuándo consultar al especialista. Pasa mucho que los pacientes piensan que el médico general es un filtro para llegar al especialista. Pero la verdad es que somos la primera línea diagnóstica, ¿ya? Nosotros detectamos, filtramos y derivamos a tiempo. Sin un médico general no hay una correcta derivación al especialista. Hay síntomas, Miriam, que confunden mucho. El dolor de pecho, dolor de brazo, dolor de hombro, dolor al respirar o falta de aire. Mucha gente, me imagino, que llega con miedo a tu consulta. Contame cómo es eso. Claro, llegan asustados todos los días, pero se asustan a veces por cosas que no son del corazón. Pero cuando sí son del corazón, minimizan todo. No tengo nada, no pasa nada. Suele ocurrir, como nuestro clásico enemigo, el debe ser un airecito. El airecito que termina en las salas de reanimación. ¿Cuáles serían los síntomas importantes? ¿Cuándo tomarlo en serio, no es cierto? Cuando tomarlo en serio, cuando duele el pecho de forma opresiva, ese dolor que se va a la mandíbula o al hombro, mareo, sudoración fría, falta de aire y la sensación inminente de muerte. Ese es el clásico dolor de un infarto. ¿Cuándo decide un médico general derivar ahí al especialista? Cuando hay enfermedades de riesgo cardiovascular, cuando hay hipertensiones que no logran controlarse con la medicación previa, cuando hay enfermedades en la familia, antecedentes familiares pesados, fuertes, cuando hay síntomas que persisten a pesar del tratamiento o cuando hay signos de insuficiencia cardíaca. Y entonces ahí llegan con nosotros a Intermedical y ahí es donde comenzamos ya los estudios más avanzados, ¿no? Como ecocardiografía, Holter, test de esfuerzo, escáner coronario. Contame una anécdota de esas que nos enseñan y nos sacan una sonrisa al respecto, algo de lo que te pasa así habitualmente a diario en la urgencia. Bueno, una vez consulté a una señora por un dolor, ella le decía, me duele el corazón, pero se tocaba el hombro, ¿ya? Le pregunté, ¿dónde te duele? Me duele acá. ¿Cuándo te duele? Cuando me toco. Griselda, tenía un moretón porque cargó una olla pesada todo el fin de semana. Pero ojo, que también la misma semana atendí a un caballero y decía solamente, no, si estoy cansado, no tengo nada. ¿Ya? Este paciente estaba con una falla cardíaca en evolución. Eso es bien frecuente, ¿no? Que llegan los pacientes y te dicen que están durmiendo mal y sin embargo lo llevan minimizando durante meses. Y la familia también. No todos los dolores de pecho son cardíacos, ¿no? Pero también hay infartos silenciosos y eso es lo que en general tratamos de buscar. Ahora, yendo hasta el tema del cansancio, vamos a otro tema como la insuficiencia cardíaca. Mucha gente no tiene muy claro qué es ni qué es lo que se siente al tenerla. ¿Vos nos podés comentar qué es lo que le prestás atención? ¿A qué síntomas te prestarías atención? Claro, la falla cardíaca es cuando el corazón no bombea bien y los síntomas son muy comunes, es sensación de falta de aire, se cansan al caminar, se le hinchan las piernas, ya tienen que dormir sentados porque les falta el aire. Otra cosa importante que van incrementando el número de almohadas, ¿no? El paciente espontáneamente va subiendo el número de almohadas y no se da cuenta, claro, porque va compensando. Entonces es clave obviamente detectarlo temprano y no llegar tarde en este tipo de síntomas. Hablemos ahora de la famosa presión alta o hipertensión que te dicen, no, yo tengo apenas un poquito, tengo 140, 145 como mucho en domicilio, que sabemos que igual esa es una presión alta en domicilio. Yo el poquito de hipertensión. El poquito de hipertensión nomás. Lleva a la sala de reanimación, ¿ya? El poquito dice no tengo nada, yo solamente sufro un poquito la presión, pero nos lleva a la sala de reanimación. Y muchas veces eso
termina ya con situaciones complicadas, ¿no? Cuando han estado muchos años con hipertensión y ya después vemos daños renales, cardiovasculares. Cuando siento un dolor de pecho, un dolor al respirar, una molestia en el brazo, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero es dejar de hacer lo que está haciendo, ¿ya? Respirar lento, buscar ayuda. Llamar a las líneas de emergencia al 131. Si tiene indicación de aspirina la puede tomar. Y lo más importante es no manejar. No manejar, no irse manejando sola manejando a la urgencia. A la urgencia. Exacto, porque bueno, obviamente existe el riesgo de tener un evento mientras conduce, ¿no es cierto? Bueno, Miriam, y hablemos de otras experiencias así que te dan resultados más difíciles en este área de pacientes que te han tocado en la urgencia o en la atención de medicina. Bueno, sí, la verdad, tenemos una paciente que durante muchos años consultó por dolor en la espalda, lo asociaba más a problemas óseos en algún tiempo, también con sensación de reflujo, dolor abdominal, la enfocaron de la parte gastroenterológica como una hernia hiatal. De verdad pasaron muchos años y resulta que esta paciente estaba con una válvula bicúspide, estaba haciendo una insuficiencia cardíaca y una estenosis aórtica severa. Entonces, un poquito como para la gente que nos está escuchando, era una paciente que tenía múltiples síntomas inespecíficos que se estaban interpretando como osteomusculares y digestivos. Y finalmente, cuando le solicitaron exámenes cardiológicos, terminó siendo que tiene un problema, un soplo en una válvula que venía de nacimiento, o sea que databa de muchos años, probablemente incluso desde la época en que la podría haber visto el pediatra. Y bueno, cuando se termina llegando al diagnóstico, se encuentra que la paciente ya tiene síntomas de falda cardíaca y que ahora hay que estudiarla ya mejor para darle una solución definitiva a esta válvula, pero lamentablemente probablemente se perdió tiempo en el control de los factores de riesgo. No sé qué pensaste, cómo la viste vos. O sea, claro, la importancia del tiempo, del diagnóstico certero, va muy de la mano de los síntomas que manifiesta el paciente, ¿ya? Y de la adherencia que tengan a la consulta. Otro tema, la adherencia a la consulta. Porque ¿cuántas veces te ha pasado que a lo mejor no vuelven? Seguramente les escuchás al paciente un soplo, le detectás una hipertensión o palpitaciones, las clásicas palpitaciones y no regresan. Y que a lo mejor es un paciente al que le has solicitado un Holter, le explicaste que tenían una arritmia, como nos suele ocurrir, hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, que como bien sabes incrementa mucho el riesgo de tener un accidente cerebrovascular, que la gente al accidente cerebrovascular sí le tiene por ahí bastante miedo. Y es algo totalmente previsible, tratable. Si se maneja adecuadamente uno evita el riesgo cerebrovascular y no regresan. No llegamos a la complicación severa. Pero la verdad la adherencia es muy importante. Claro, no solo la adherencia al tratamiento, sino la adherencia a la consulta, hacer el seguimiento adecuado. Bueno, y en el caso que estábamos hablando recién de esta paciente, ¿qué exámenes le indicarías o cuáles serían los pasos? La paciente, consulta, le encontraste el soplo, me imagino que... esta paciente sí tiene que ir a cardiología. Tiene que ir a cardiología. Esa sería una paciente para cardiología. Para cardiología. Para iniciar los exámenes, que serían un ecocardiograma, sería una resonancia cardíaca, ¿cierto? El mismo Holter sería indicado en ella. Claro, ya de paso habría que mirarle las coronarias, ahí podríamos... Y hacer una tomografía cardiovascular. Ahora se ha puesto de moda el término tomografía cardiovascular, que es la que en general nosotros hacemos, que vemos las calcificaciones coronarias para evaluar cuál es el riesgo cardiovascular del paciente, si requiere aspirina, si requiere también
tomar estatinas, un adecuado tratamiento para el colesterol. La parte de la angiografía coronaria por tomografía, donde vemos si hay obstrucciones, otras lesiones que sean sin calcificar. Y la parte de la tomografía de tórax o angiotac de tórax, que acá valoramos la aorta y la válvula. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, una válvula aórtica bicúspide requiere una evaluación porque no sabemos si este paciente no solo tiene el soplo cardíaco que le puede generar la falla cardíaca, sino puede tener dilatación de la arteria aorta, y ahí ya estamos hablando de otro tipo de complicaciones. Así que bueno, siempre en general, ¿no es cierto?, primera línea, medicina general, que va a saber quién tiene que ir al especialista o no, va a hacer los primeros estudios, el primer screening, y después, en la medida que ustedes vayan haciendo el filtro, van pasando con nosotros. Así es. ¿Alguna palabra final, algo que te interese contarle a nuestros oyentes? Entonces, recordar primero que consulten a tiempo, que no minimicen los síntomas y que recuerden que el médico general es el primer guardián de su salud. Exacto. Y después, para los estudios ya más orientados directamente a la patología, recordar que en Cardioclínica, aliado estratégico de Clínica Intermedical, contamos con exámenes desde el electro, los exámenes de Holter de ritmo, de presión, el ecocardiograma Doppler y tridimensional, también la cardioresonancia, con la que estudiamos muy bien las cardiopatías de todo tipo y que requieran una evaluación mucho más específica, y también estudios de alta precisión como la tomografía cardíaca o tomografía cardiovascular, esta de la que hemos estado hablando, con la posibilidad de hacer también un score de calcio coronario, que en los pacientes que son solamente hipertensos o que tienen a lo mejor algún antecedente familiar, nos puede dar una visión mucho más exacta sobre su riesgo cardiovascular y si requiere o no un tratamiento exhaustivo, por ejemplo, para el colesterol o algunos de sus factores de riesgo. Entonces, muchas veces nos pasa que el paciente nos pregunta: ¿y tengo que tomar la atorvastatina? ¿No la tomo? Bueno, podemos hacer el score de calcio y en base a esto decidir: mire, sí, es necesario que la tome, pero porque tiene usted calcificaciones coronarias y ya sabemos que su riesgo cardiovascular es elevado, o a lo mejor no, podemos solamente manejarnos con tranquilidad, con ejercicio y cambios en la alimentación, porque realmente si tiene 0 calcificación en las coronarias, sabemos que el riesgo cardiovascular de ese paciente o el riesgo de enfermedad aterosclerótica es bajo. Así que, bueno, contamos hoy con todas esas herramientas para ayudarlos. Pueden acceder a nosotros a través de la página de Clínica Intermedical. Desde acá hay un botón que los lleva directamente al WhatsApp de cardiología. Acá pueden hacer cualquier consulta, estamos para ayudarlos. Simplemente nos escriben o también nos escriben a través del mail de Clínica Intermedical y estaremos ahí atentos a sus consultas o a sus necesidades.